Tenemos en este ejemplo una viga en ménsula. Aquí la vemos, en cuyo extremo B actúa un tirante cuya rigidez axil es 30.000 kN. La viga tiene rigidez o flexión constante E por I, 6 por 10 a la 4, y el problema nos pide determinar el esfuerzo axil en el tirante y la ley de momentos flectores. Si analizamos el problema vemos lo siguiente. Vamos a empezar por el tirante. El tirante obviamente solo trabaja axil. En un tirante es como un cordón de un zapato, no puede haber cortante, no puede haber momento flector. En consecuencia, fíjate que la reacción tiene que ir en la propia dirección del tirante. Y claro, el tirante ejerce sobre la viga este efecto que ves aquí, con lo cual creo que es fácil entender que sobre la viga actúa una reacción horizontal debida exclusivamente a esa acción del tirante que tiene una componente horizontal. En la viga, en el empotramiento, hay tres reacciones. Una reacción horizontal, una reacción vertical, un momento reacción en A, y existe la reacción que le llamamos R sub C en el tirante. Por lo tanto, tenemos 4 incógnitas y la estática nos da solamente 3 ecuaciones. Por consiguiente, el grado de hiperestatismo de la estructura es 1. Siempre que haya tirantes en las estructuras, yo te recomiendo, si es posible, como primera opción, liberar el esfuerzo axil en el tirante, o en otras palabras, liberar el efecto del tirante. Por ello, separamos el tirante de la viga. Fíjate que por el hecho de liberar el tirante y separarlo de la viga, ya queda constituida la viga en una estructura isostática. Y entonces, dado que hemos liberado el efecto del tirante, es decir, liberamos la N o el axil en el tirante, o lo que aquí hemos llamado T. Descomponemos entonces la estructura en nuestro cálculo en un estado 0 y en un estado 1. El estado 0 es la estructura sometida a la acción exterior. Fíjate que aquí hay una sobrecarga de 20 kN/m y en cambio pues en el tirante no hay nada. Llamo la atención sobre esto porque en el tirante podría haber, por ejemplo, una variación térmica o algo así. Bueno, pues lo pondríamos aquí en el estado 0. En el estado 1 aplicamos la incógnita que hemos liberado sobre la estructura isostática. Y entonces el efecto del tirante sobre la viga es este, y por el principio de acción y reacción, el efecto de la viga sobre el tirante es el que acabamos de marcar. ¿Cuál es la condición de compatibilidad que vamos a aplicar? Lo vamos a poner aquí. Pues la compatibilidad hace referencia a movimientos. Y movimientos en donde hemos alterado la estructura, luego son movimientos en B, que es el punto donde hemos alterado la estructura. Y los movimientos tienen que acompañar a la incógnita que hemos liberado. Luego tienen que ser movimientos en esta dirección N que estamos aquí marcando. O sea que la compatibilidad tiene que ser de movimientos en B según esa dirección N. ¿Y qué tenemos que decir? Que el movimiento del punto B en la dirección N como perteneciente a la viga ha de ser igual al movimiento del punto B en la dirección N como perteneciente al tirante. Podríamos pensar que mejor poner el movimiento horizontal, el movimiento vertical. Pues yo recomiendo que hagamos siempre la compatibilidad en la propia dirección del tirante. ¿Por qué? Porque es más fácil. ¿Y qué estamos diciendo con esta condición de compatibilidad? Que el punto B es único, luego B se mueve de una manera única, por lo tanto se mueve de manera igual para el tirante que para la viga. Resolvemos entonces la estructura por el método de las fuerzas y vemos que tenemos en el estado 0 la estructura sometida
a esta sobrecarga uniforme de 20 kN/m. En primer lugar calculamos las reacciones. Tenemos, estos son 4 metros, entonces son 20 por 4, 80 kN de reacción vertical y un momento reacción de 160 metros/kN. Podemos dibujar ahora la ley de momentos flectores en esta viga en el estado 0, y es una ley que arranca con tangente horizontal en el punto B. Aquí arranca con tangente horizontal, y el valor del momento en el empotramiento es 160 metros/kN, porque tiene que coincidir obviamente con ese momento reacción. En cuanto al tirante, en el estado 0 no sucede nada, lo ponemos así. Recuerdo que si hubiese aquí una acción térmica o lo que fuese, pues habría que ponerlo ahí, en el estado 0. En el estado 1, esta fuerza T la vamos a descomponer en sus componentes horizontal y vertical. Entonces vamos a marcar aquí este ángulo. Esta distancia son 3, la viga horizontal mide 4, es decir, 36,87 grados. De aquí ya conocemos el seno y el coseno, lo vamos a indicar. El seno de 36,87 es 0,6 y el coseno es 0,8. Entonces, en el estado 1, que es el que aquí tenemos, podemos descomponer la parte vertical de esta acción T, que es 0,6T, y la parte horizontal, que es 0,8T. La parte vertical 0,6T es la que produce flexión y da lugar a una ley de momentos flectores positivos que marcamos así. Y aquí en el empotramiento el momento flector vale 2,4T. O sea que tenemos además las reacciones verticales de 0,6T, la reacción horizontal de 0,8T y un momento reacción que vale 2,4T. O sea que tenemos pasos 1 y 2 ya hechos en ambos estados. El paso 3, cálculo de curvaturas, simplemente es dividir esto partido por ahí y dividimos por ahí. Tenemos ya el paso 3 en cada uno de los dos estados. Paso 4, cálculo de movimientos. Necesitamos calcular el movimiento del punto B en esta dirección que estoy marcando, en la dirección del tirante, esta de aquí. Entonces, como bien sabemos, para calcular movimientos en horizontal hay que tomar brazos en vertical, para calcular movimientos en vertical hay que tomar brazos en horizontal, y para calcular movimientos en esta dirección N, tomamos brazos en dirección perpendicular a N. Luego, si estoy marcando aquí el centroide de toda esta área de curvaturas, de esta área parabólica, este sería el brazo para calcular nuestros movimientos en el estado 0. Y en el estado 1, pues análogamente, si aquí está el centro de este triángulo, el centroide de las curvaturas, el brazo para calcular movimientos en esta dirección N es el que estamos marcando ahora. Por lo tanto, vamos a calcular U sub n del estado 0 del punto B como perteneciente a la viga. Y es directamente, fíjate, el área de esa parábola de segundo grado, que es 1/3 de la base por la altura, que es 160 partido por ahí, y por el brazo. Si haces el cálculo de este brazo, no tiene mucha complicación, es 1,8. ¿Por qué es 1,8? Porque date cuenta que estamos hablando de una parábola de segundo grado. Luego esto es 3/4 y esto es 1/4.
de la luz, que es 4 metros. Luego, esta distancia es 3/4 de 4, simplemente multiplicado por el seno de este ángulo, beta, que era 0,6. Entonces marcamos entre corchetes este brazo, 1,8. Y si haces este cálculo resulta menos 6,4 por 10 a la menos 3 metros. Pongo aquí el signo menos, también hay que ponerlo aquí, porque el movimiento del punto B, debido a la sobrecarga repartida uniforme, obviamente va hacia abajo, pero también lo veríamos razonando según la fórmula de Brescia. Arrancamos en el punto A, caminamos desde el punto A al punto B mirando para allí, y eso significa que vamos a ver estos giros, y esos giros multiplicado con centro de giro en este punto y girando como vemos los giros, obviamente este punto se va a mover para allí. Movimiento para la derecha es un movimiento negativo, mientras que si esto se moviese hacia allí se movería positivo. Nuestro cálculo da que es negativo. Cálculo del movimiento en el estado 1. U sub n en el estado 1 del punto B es igual a, arrancamos en A y nos movemos hacia B. Por lo tanto, el sentido de giro que se ve es este. Con centro de giro en este punto y aplicando el giro que vemos según nuestro sentido de avance, este punto se mueve para allí, luego se mueve positivo. Y esto significa que vamos a poner aquí un signo más, y el valor de ese movimiento será 1/2, área del triángulo, 1/2 de la base, por la altura, por el brazo, 1,6, que es el producto de esta cantidad, que es 2/3 de 4, por el seno de este ángulo, beta, que es 0,6. Si hacemos este cálculo, resulta ser 1,28 por 10 a la menos 4 t. Y ahora calculamos en el estado 1 U sub n del estado 1 del punto B como perteneciente al tirante. Y en el tirante se origina una ley de esfuerzos axiles constantes de tracción de valor t. O sea que directamente el movimiento de punto B como perteneciente al tirante en el estado 1 es la famosa fórmula, el axil por la longitud partido por EA, pero es un movimiento hacia abajo. El punto B se va a mover hacia abajo y según nuestro criterio va a ser un movimiento negativo. O sea que ponemos menos 5 por T, 5 es la longitud del tirante partido por EA. Si haces este cálculo resulta T partido por 6000. Aplicamos la condición de compatibilidad que nos dice movimiento del punto B como perteneciente a la viga en el estado 0, menos 6,4 por 10 a la menos 3, más el movimiento del punto B perteneciente a la viga del estado 1, 1,28 por 10 a la menos 4 t. Fíjate que es este cálculo que acabamos de hacer aquí. Igual a movimiento del punto B como perteneciente al tirante del estado 0, más el movimiento del punto B como perteneciente al tirante en el estado 1, 1,667 por 10 a la menos 4t. Es una ecuación con una incógnita y de aquí sale el valor de t igual a 21,72 kilonewtons. Con lo cual ya está respondida la primera pregunta del problema, esfuerzo axil en el tirante, y vamos a dibujar finalmente la ley de momentos flectores, que viene a ser una cosa así, algo así.
En el empotramiento A, el momento flector vale 107,88. Es la suma, esta ley de momentos flectores que estamos buscando es la suma de la ley de momentos flectores del estado 0 más la ley de momentos flectores del estado 1. 107,88 vamos a determinar la posición del máximo momento flector positivo y su valor. Habíamos dicho que aquí hay una zona de momentos flectores positivos y para ello definimos una coordenada R para expresar la ley de momentos flectores en función de este parámetro. De manera que sería la ley de momentos flectores en función de R igual la componente vertical de esta carga de la fuerza del tirante 21,72 por el seno de ese ángulo que era 0,6 y por el brazo R menos el momento flector que en esa rebanada R produce la carga repartida uniforme que hay en esta zona, que la voy a marcar así. Sería la que estamos marcando dentro de ese globo, que sería 20 por R medios, es decir, 10R cuadrado. Si hacemos ese cálculo, resulta que la derivada de la ley de momentos flectores respecto de R con respecto a R igual a 0, nos queda una R donde el momento flector es máximo, que es de 0,6516 metros. Es decir, que ya podemos situar aquí 0,6516 metros el lugar del máximo momento flector positivo. Y si sustituimos dicho valor de R máximo en la expresión de la ley de momentos flectores, nos da que el momento flector máximo es igual a 4,2458 metros kilonewton. Si ahora el problema nos pregunta calcular el movimiento vertical del punto B, la flecha en B, lo vamos a hacer de una manera muy simple y es la que os recomiendo sigáis siempre que haya estructuras atirantadas, y es que lo debemos mirar a través del alargamiento del tirante. El alargamiento del tirante lo vamos a calcular como la suma del alargamiento del tirante en el estado 0 más el alargamiento en el estado 1. En el estado 0 es nulo y en el estado 1 es T, el esfuerzo del tirante, que lo habíamos calculado antes, si te acuerdas, 21,72. Vamos a ponerlo por aquí. T por la longitud del tirante, que son 5 metros, dividido por EA del tirante, que es 30.000. O sea que es 21,72 por 5 partido 30.000. Y estos son metros. Bien, ahora lo que interesa es que sepamos hacer la construcción para entender lo que es el movimiento vertical del punto B. El tirante está anclado por aquí arriba en el punto C. Luego vamos a razonar de la siguiente manera. Si el tirante se tuviera que alargar, lo haría primero según su longitud. Vale, yo os recomiendo que dibujéis siempre el alargamiento de los tirantes inicialmente proyectados o digamos sobre su propia longitud en prolongación. Vamos a exagerar el dibujo y decimos que el punto B viene a parar aquí, B'. O sea que esto sería este alargamiento del tirante que acabamos de calcular. Pero, dado que está anclado aquí en el punto C, el tirante puede describir con centro en el punto C una circunferencia de esta manera. Y entonces nosotros, por simplificar las cosas, cambiamos el arco por la tangente. De manera que para nosotros la trayectoria
posible del extremo del tirante una vez alargado es esta de aquí. Pero fíjate que el punto B pertenece también a la ménsula. Vamos a ponerla aquí debajo. Este es el punto A, este es el punto B. Como perteneciente a la ménsula, el punto B solo puede describir una trayectoria en vertical, porque no nos han dicho nada de la ménsula en cuanto a su rigidez aaxil. O sea que por A de la ménsula lo suponemos infinito, luego la ménsula no se puede dilatar, y si la ménsula no se puede dilatar, el punto B como perteneciente a la ménsula únicamente puede o subir o bajar. Dado que el tirante se ha alargado, o sea que tiene un axil de tracción, obviamente el punto B se mueve hacia abajo. Pero la ménsula, dado que no se puede alargar, significa que el punto B solo se puede mover, estoy marcando en rojo, como perteneciente a la ménsula en esta trayectoria vertical. Luego, la posición final del punto B, lo vamos a poner así, punto B, posición final. En consecuencia, por un lado, tenemos el alargamiento del tirante. No olvidemos que este ángulo es beta, 36,87, y por la misma razón este es beta, 36,87, lo cual quiere decir que el movimiento vertical del punto B, que lo vamos a señalar en rojo, es este de aquí. Y diríamos que V sub B es igual a delta de L del tirante partido por el seno de beta, que es 0,6. Y con eso habríamos respondido a la pregunta de calcular la flecha en el punto B.